que estamos aquí, el venir hoy, oh Dios, a adorar tu santo nombre, oh Dios, y escuchar la palabra impartida por ti. Señor, en esta mañana te quiero pedir que utilices al Espíritu Santo, oh Dios, que sea puesto en mí, Señor, para que de esa forma lo que yo hable, Padre, no sea palabra mía, sino sea palabra de vida, que es palabra de tu santa palabra, oh Dios. Te pedimos, Señor, que puedas bendecirnos, Señor, y puedas prosperarnos, oh Dios, para que cada día podamos escuchar más de tu palabra, oh Dios, y aprender cada día más y compartirla con los demás, oh Dios, el mensaje del Evangelio de que tú ya pronto vienes. Te agradecemos, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios porque esta semana he estado bastante enfermo. Ayer llegué de Grano de Oro, allá en Turrialba. Estaba de campamento con los guías y conquistadores de la iglesia de Limoncito. Y allá estábamos a menos de 10 grados. Y siendo uno de Limón, estar allá una semana, eso le destroza a uno la salud, ¿verdad? Entonces le doy gracias a Dios porque hoy pude levantarme y me encuentro con la voz mejor de como estaba y agradezco a Dios por eso, ¿verdad? Porque uno, sobre todo como joven, uno se pregunta, y si no tengo voz para ese día, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a decir el hermano Orlando, que fue el que me invitó? ¿Entiende? Porque es algo que uno, pues uno se siente preocupado. Pero gracias a Dios estamos aquí. Muy bien, el título del tema que les traigo es La verdad presente. Sabemos que es un tema que por lo general es un tema, ¿cómo se puede decir? Polémico tal vez, o incluso algunos le tienen miedo al tema por no saber cómo explicarlo o diferentes cosas. Pero la verdad presente es un tema importante porque casi nunca se habla de esto. Y es el tema que Dios quiere que nosotros comentemos en los días en los que estamos, porque es importante saber el tiempo en el que estamos. Para entender lo que es la verdad presente, voy a empezar a hacer una serie de preguntas que no tienen que contestarme, tienen que irlas pensando ustedes. La primera es, ¿por qué existe la iglesia adventista? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la iglesia adventista y el resto de iglesias que hay en el mundo contemporáneo? ¿Será que la iglesia adventista tiene el mismo mensaje que las otras iglesias? ¿O será que la iglesia adventista tiene un mensaje distinto, un mensaje especial para el tiempo en el que estamos? La respuesta a estas preguntas se halla en un mensaje, se halla en un concepto que tiene solamente la iglesia adventista del séptimo día. Porque sabemos que nuestra iglesia comparte doctrinas con algunas otras iglesias. Por ejemplo, hay iglesias que guardan el sábado. Están los sabatistas, hay iglesias como se llaman soldados de la cruz, ellos guardan el mensaje. Y hay iglesias que siguen creyendo que la ley está vigente, al igual que nosotros. También eh, hay iglesias que tienen altos principios sobre la salud, como los mormones. Ellos respetan bastante lo que es la salud, la alimentación y demás cosas. Y la iglesia de los testigos de Jehová, ellos creen que los muertos nada saben, al igual que nosotros. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros como iglesia adventista? ¿Qué es lo que nos diferencia del resto? Hay un concepto que es exclusivo de la iglesia adventista y es la cosmovisión de la iglesia adventista. La palabra cosmovisión significa aquello que explica todas las dimensiones de la iglesia adventista del séptimo día y es el concepto del santuario. Es único en su género. La hermana Elena G. de White, en el libro El Evangelismo, en la página 165, dice: la comprensión correcta de la administración en el santuario celestial es fundamento de nuestra fe. Sin fundamento de esta iglesia, la iglesia se desplomaría. Hace un tiempo atrás, a mí se me hizo una pregunta, a mí y a algunos jóvenes de la iglesia de Panorama, que me preguntaron: ¿por qué usted es adventista? ¿Qué lo hace diferente la iglesia adventista al resto? Y esa pregunta fue chocante porque nunca me lo había planteado, nunca me planteé por qué soy adventista, porque yo tengo el orgullo y la gracia de Dios de haber nacido adventista, pero nunca me planteé el por qué soy adventista. Entonces, cuando me hicieron esta pregunta, me quedé en shock y ya estaba grande, tenía mis 21, 20 por ahí. Entonces dije, voy a contestar lo que sea, voy a batear. Y digo, por el sábado. Y entonces él me dijo: usted es sabatista. ¿Por qué viene los miércoles? ¿Por qué viene los domingos a la iglesia? ¿Entiende? Entonces, todos los que estábamos ahí no sabíamos qué responder y esa persona dijo que lo que nos hace diferentes es cómo entendemos el santuario, que hay más iglesias que no entienden el santuario como lo entendemos nosotros o no lo ven importante. Y cuando uno entiende la importancia de lo que tiene el santuario para el tiempo en el que estamos, uno se da cuenta que es el primer fundamento y la primera doctrina que deberíamos de saber a la perfección.
Para comenzar con el estudio, hay que repasar resumidamente un poco los servicios que tuvo Cristo en el santuario. ¿Okay? Vamos a empezar estudiando por el campamento. Normalmente cuando se estudia acerca del santuario o se repasa sobre el santuario, que es un tema que se ha hablado bastante, se empieza normalmente en el atrio, que sabemos que es donde Cristo murió, la representación de cuando Cristo murió. Pero todos sabemos que Cristo tuvo un ministerio antes de morir, antes del sacrificio, del morir por nuestros pecados, Cristo estuvo en nuestra tierra. Y la tierra es representada como el campamento, en donde estaba Israel y sus 12 tribus. Ese campamento representa el mundo y lo que Cristo hizo en el mundo. Cristo vino y vivió una vida perfecta, vivió una vida santa antes de morir. Después de eso, pasamos al siguiente paso, que ahí ya sería en el atrio o el patio, como lo conozcan. Ahí está, es donde Cristo murió, donde se sacrificaba el cordero. Sabemos que Cristo Jesús es el cordero inmolado. Luego de esto se pasa al lavacro. El lavacro es la representación de cuando Cristo resucitó y Cristo fue lavado y fue limpio. Sabemos que cuando el sumo sacerdote sacrificaba al cordero, se lavaba las manos en el lavacro antes de acceder al lugar santo. De igual forma, Cristo, cuando se revistió, cuando volvió a nacer, cuando volvió a la vida, Él fue y se lavó del pecado que tuvo el mundo, se lo quitó porque ya Él murió por nosotros. ¿Ok? Entonces ahí pasa al lugar santo. Luego del lugar santo sabemos que está el lugar santísimo. Es donde el sumo sacerdote saca los pecados que han sido depositados. ¿Ok? Y los pone, después el último paso es que los pone sobre la cabeza del macho cabrío llamado Azazel. Son 5 pasos que hay en el santuario. El campamento, en el atrio, el lugar santo, el santísimo, y luego vuelve otra vez al atrio, en donde se ponían los pecados en el macho cabrío. Cada sitio del santuario enseña una lección en cuanto a la administración de Cristo en el plan de la salvación. Ahora vamos a explicar parte por parte la función que tuvo Cristo en cada uno de esos. ¿Okay? La Biblia dice en Romanos 3:23 que la ley de Dios exige perfección absoluta. Dice que por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aún uno. ¿Okay? Entonces vemos que la ley de Dios exige perfección y no hay nadie en el mundo que le haya ofrecido perfección. Así que Jesús mismo vino a hacerlo para que tuviéramos ejemplo. Vamos a buscar Juan 1:14. Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. Voy a pedirle a alguien que me lo lea. Dice la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vemos que Cristo Jesús se hizo carne y esa carne fue santa. Cristo Jesús vino y él vivió una vida perfecta. Él le dio a la ley lo que la ley estaba pidiendo, que era perfección. Solo Cristo Jesús pudo haber hecho eso. Él vivió la vida que nosotros deberíamos vivir. Él nunca pecó. En lugar de todo ser humano, él tomó el lugar de todo el ser humano que haya vivido en la tierra. Él obedeció en lugar de nosotros. Él obedeció lo que nosotros debimos haber hecho. Él lo hizo. Pero eso no significa que todos vayamos a ser salvos, porque Él vivió la vida que debemos vivir para salvar a los que decidan vivir como Él vivió. El pago del pecado es la muerte. Por eso Jesús tuvo que ir al atrio, al altar del sacrificio, para cargar con los pecados de todos. Él murió como un cordero. Y luego en el lavacro, que representa la resurrección, sabemos que es cuando Cristo resucita y se lava de la muerte para avanzar al siguiente paso. Él murió por nosotros y resucitó por nosotros, pero eso no significa que todos los hombres se vayan a salvar. Él hizo el sacrificio, pero nosotros debemos reclamar lo que Él hizo. Él lo que hizo fue darnos un regalo. Y cuando a uno le dan un regalo, uno tiene 2 opciones, o lo acepta o no lo acepta. Porque cuando uno da un regalo, yo no voy a comprarle al hermano Orlando un regalo y le voy a decir, ok, hermano Orlando, le compré este teléfono, páguemelo. Yo no le puedo decir que me lo pague porque no estaría haciendo un regalo. Él tiene que ver si lo acepta o lo rechaza, porque yo no lo puedo obligar a que lo acepte porque él no me lo pidió. ¿Entiende? Es algo que yo estoy haciendo por tenerle aprecio al hermano Orlando. De la misma forma, Cristo Jesús murió por nosotros y nos dice, esto hice por ti, este es mi sacrificio. Si lo aceptas, serás salvo. Si no lo aceptas, no serás salvo. Es decisión de nosotros si nos salvamos o no. Cristo Jesús ya hizo lo que era difícil, vivió la vida que nosotros deberíamos de vivir,
anduvo en pecado. Las tentaciones que nosotros tenemos como jóvenes, como niños, como adultos, Él la tuvo, porque Él vino desde niño y murió hasta adulto. Él no murió de niño o de adolescente, no murió por un accidente. Él sabía cuándo Él iba a morir y sabía de qué forma iba a ser muerto. Y aún así, desde niño, lo que hacía era irse a las iglesias y iba a predicar. Sus padres ni sabían dónde estaban, pero sabían que estaba haciendo algo bueno. Ellos se preocupaban de lo que le podía pasar, no lo que Él podía hacer, porque sabían que Cristo Jesús vino y vino con un propósito. Cuando uno tiene un niño, tiene que saber también el propósito que puede tener Dios para ese niño. Uno no sabe en lo que se puede convertir tanto algo bueno como algo malo. Pero Cristo Jesús demostró hasta de niño cómo un niño debe de actuar. Como joven, como un joven debe de actuar y como adulto, como un adulto debe de actuar. No hay cosa y no hay excusa que nosotros tengamos para decir, es que no sé cómo Cristo Jesús haría esto. De hecho, algo que a mí mi mamá siempre me dijo es que cuando yo le preguntaba, ma, ¿y esto será bueno? Y no sé qué, ella siempre me decía, Jesús haría eso. Eso que usted hace, Jesús lo haría. Y yo desde niño entendía que Cristo Jesús no lo hacía. Porque desde niño uno sabe que Cristo Jesús ha sido ejemplo para nosotros. Ok. Eh, Cuando Él entró al lugar santo, al santuario, la Biblia habla del Señor Jesús como un intercesor. Cuando nosotros vamos a Él y confesamos lo que hemos hecho y aceptamos su muerte y su vida perfecta, Jesús acepta eso y nos mira como si nunca hubiésemos pecado. En el lugar santo, Jesús acepta personas que reclaman su vida eterna, porque esa es su obra intercesora como sumo sacerdote en el lugar santo. Los pecados entran al santuario, pero por la sangre de Cristo son pecados ya perdonados. Y a veces hay gente que dice, pero usted como adventista, ¿cómo va a tener esperanza si dice que sus pecados están escritos? Entonces sus pecados nunca son tirados al mar porque siguen escritos. Y es cierto que nuestros pecados siguen escritos, pero están escritos y al lado tienen una palabra que dice perdonado. Porque Cristo Jesús ya murió para que esos pecados sean perdonados. Él los escribe y pone perdonado para que sea evidencia entre el juez, que es Dios, que es el juez celestial. Y Él lo entrega y le dice, Padre, mira, esto hizo mi hijo, pero esto hice yo. Morí por él es salvo. De esa forma es como nosotros tenemos esperanza y sabemos que Cristo Jesús nos va a salvar. ¿Ok? Dice, pero nosotros cuando aceptamos de verdad el sacrificio que hizo Cristo, tenemos que entender todas las cosas que Él ha hecho por nosotros y saber que Cristo Jesús nos perdona, Cristo Jesús nos da redención y es la forma en la que nosotros podemos tener esperanza. Y todo esto, todas estas cosas, sabemos el amor de Cristo, la resurrección de Cristo, cuándo viene, qué es lo que está haciendo y todas esas cosas son cosas que se hablan en el santuario, eso que tal vez las personas de otra iglesia o que nunca han escuchado acerca del santuario lo puedan ver como una historia. No, es que Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario aquí en la tierra, pero era la iglesia de ellos en ese tiempo, era eso. Pero ellos no lo toman como en realidad que eso es la historia de la redención, es la historia de cómo Cristo nos va a salvar, que es la historia desde cuando Cristo nació hasta cuando murió. O sea, todo está en el santuario. Cuando nosotros logramos entender al santuario, entendemos cómo funciona la vida y de qué manera tenemos que actuar. ¿Ok? Seguimos. El santuario celestial también se acumula el pecado, porque sabemos que en el santuario terrenal los velos se llenaban de sangre, de cuando rociaban la sangre para que fueran perdonados. Y el santuario ¿qué tenía que ser el santuario cuando se llenaba mucho de sangre o mucho de pecado? Tenía que purificarse. Y hay gente que pregunta que ¿cómo puede haber pecado en el cielo, en el lugar santísimo? ¿Cómo es posible que pueda estar el pecado en el cielo? Que eso no existe. Pero ok, el cielo es un lugar santo, sabemos que es un lugar santísimo. Si allá hay pecado, eso no quiere decir que el pecado sea de allá. Cristo Jesús vino siendo santo y anduvo en pecado, pero el pecado no era de él. De misma forma, los pecados están allá, pero el pecado no pertenece al cielo. Es por eso que Cristo Jesús avanza al lugar santísimo para purificarlo. ¿Ok? Dios el pecado lo toma hasta que él lo pueda colocar en el que es responsable por esos pecados que se cometieron, que es Satanás, o mejor dicho, Azazel. Hasta Satanás es representado en el santuario como el macho cabrío, al que se le unta toda la sangre lleno de los pecados del cordero para que él corra y se vaya. Y eso es lo que va a pasar y es el último paso que tiene que pasar para que Cristo venga. Pero nosotros somos los que estamos atrasando esa purificación del santuario, que Cristo termine su ministerio en el santuario celestial, que Cristo pueda cargar todos nuestros pecados y ponérselos al macho cabrío. Pero este es un pequeño resumen que estoy haciendo porque no es el tema con exactitud. Entonces, vamos a recapitular. En el campamento, Jesús vive su vida perfecta.
En el atrio, Él muere y resucita. En el lugar santo intercede como sumo sacerdote y en el santísimo sigue intercediendo, pero ahora empieza a purificar el santuario de los pecados. Y sabemos que el último paso es colocar toda la carga de pecados que han sido perdonados y vencidos sobre la cabeza del macho cabrío llamado Azazel. ¿Cuál de estos pasos es la verdad presente que debemos de estar predicando para hoy? Es sencillo de saber. La verdad presente es muy fácil. Solo averigüe qué está haciendo Jesús en el santuario. Esa es la verdad presente. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo Jesús? Según nosotros los adventistas, ¿qué es lo que creemos? Está purificando el santuario. ¿Y ese cuál es? El cuarto paso antes del quinto. Y el quinto ya es cuando Cristo viene. Entonces nosotros tenemos que entender qué es la verdad presente. Porque todos los cristianos creemos y sabemos que Jesús vivió una vida perfecta. Pero nuestro punto, ¿cuál es el punto de la iglesia adventista? Es el preguntarnos y el saber dónde está Jesús en este momento. Ese es el punto que nos hace diferentes al resto. Porque en cualquier iglesia usted puede entrar y sea de una forma más alocada o más tranquila, usted va a escuchar que están hablando de Dios y que están diciendo, Cristo pronto viene, arrepiéntanse. En toda iglesia usted puede escuchar eso, pero usted no va a escuchar en ningún momento que le estén hablando del santuario o qué es lo que está haciendo Jesús en ese momento. Porque van a decir, no, es que el tiempo nadie lo sabe. Y es cierto, nadie sabe en qué día va a venir Jesús, pero sabemos en qué etapa del santuario estamos. Y eso es importante entenderlo, porque cuando lo entendemos podemos estar más preparados porque sabemos que Cristo pronto va a venir. ¿Ok? Así que la verdad presente es predicar acerca de saber lo que Jesús está haciendo, porque esa es la verdad que tenemos. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Jesús está en el lugar santísimo? Ese es el punto del tema del día de hoy. ¿Cómo saber si Jesús está realmente en el lugar santísimo o no? Voy a pedirle a alguien que me busque Hebreos 9:12 y que me lo lea. Hebreos 9:2. Sí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. A raíz de este texto, disculpe un momento, necesito tomar agua. A raíz de este texto, siempre surge la pregunta, que como nosotros como adventistas podemos creer que recién en 1844 Jesús haya pasado al lugar santísimo, porque en el texto dice que cuando él ascendió al cielo fue que entró una vez y que para siempre en el lugar santísimo. Eso es lo que dice ese texto, pero vamos a explicar por qué da la impresión de que Jesús entró de inmediato al lugar santísimo cuando ascendió al cielo y no al lugar santo. Antes de responder esto, necesitamos aclarar algo. Las traducciones de la Biblia no concuerdan en la forma de traducir este texto de Hebreos 9:12. Hay versiones que dicen que entró al lugar santo y hay versiones que dicen que entró al lugar santísimo. Incluso en inglés, que hay más versiones que en español, sigue habiendo esta misma discrepancia. Cuando existen este tipo de discrepancias, este tipo de errores de traducción, la verdadera pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es la verdadera traducción? No el si Jesús está en el lugar santo o el lugar santísimo, pero cuando uno estudia la Biblia, sabe que la Biblia misma se responde así sola. Entonces, cuando hay una discrepancia de esta forma, porque yo puedo leer, por poner un ejemplo, en una Biblia del 1500, la traducción del 1500, y que me salga que entró al lugar santo, pero en la Reina Valera que llegó al lugar santísimo. Entonces, uno no se puede quedar con la duda y simplemente decir, no, es que dice el Santísimo, entonces yo no voy a creer ya en lo que pasó en 1844. Uno tiene que abrir su Biblia y saber que la Biblia misma se responde. Entonces, vamos a utilizar otros textos para comprobar que Cristo Jesús, cuando ascendió, llegó al lugar santo y después, en 1844, llegó al lugar santísimo. ¿Ok? Primero, Moisés, cuando él dedicó el tabernáculo, él no solo dedicó el lugar santo, sino que él dedicó también el lugar santísimo, porque en el cielo sabemos que hay un santuario. Y cuando Cristo ascendió al cielo, obviamente él no solo iba a santificar el lugar santo, donde iba a ministrar hasta 1844. Con lo que hizo Moisés, entendemos que el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, santificó tanto el lugar santo como el lugar santísimo, así como hizo Moisés con el santuario del Antiguo Testamento. Ok, el segundo punto es que no podemos quedarnos solo con este versículo,
sabiendo que hay diferentes versiones y necesitamos ir a otras partes de la Biblia para entender este texto. ¿Dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 4 y 5. Apocalipsis 1, versículos 4 y 5. ¿Alguien que me lo lea? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias, paz que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Ok. Vamos a fijarnos en los tiempos de los verbos, que son en tiempo pasado. Según estos textos, ya aquí Jesucristo había muerto, porque dice que nos amó y nos lavó con su sangre. Aquí él ya había cumplido su sacrificio. Y ahora, ¿dónde se encuentra Jesús según Apocalipsis? Después que dice que Jesús murió y resucitó. Solo debemos de ver el resto del capítulo y ver dónde se encontraba el Señor Jesucristo. En el versículo 10, el 11, el 12 y el 13 da la descripción de la vestimenta de un sumo sacerdote, quien es el que intercede por los pecados. Y el semejante al Hijo del Hombre es Jesús, quien usaba este nombre para describirse a sí mismo en los evangelios. Y está caminando en medio de los 7 candeleros. Vamos al verso 10. Dice, el verso 10 en adelante: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ok, es interesante ver aquí cómo Juan dice que cuando él volvió a escuchar la voz que le decía que hablara esto a las iglesias y decía: yo soy el Alfa y el Omega. ¿Quién es el que es el Alfa y Omega? Ok, y dice que estaba en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es semejante al Hijo del Hombre? Recordemos que en el texto pasado que leímos, en el 4 y el 5, habla de Jesús y su sacrificio en tiempo pasado, que ya esto había ocurrido. Pero más adelante habla de Jesús en tiempo presente, que le está hablando a Juan. Y vemos que dice que está en medio de los 7 candeleros. ¿En qué parte del santuario se encuentra el candelero? En el lugar santo. Entonces Jesús está hablando aquí desde el lugar santo y le está hablando directamente a Juan. Y si esto pasó después de que Cristo cumplió su parte sacrificándose en el lugar, en el atrio, y pasó a otro lugar del santuario y le está hablando desde el lugar santo, sabemos que Cristo Jesús ascendió al lugar santo, no al lugar santísimo. Ok, pero vamos a seguir leyendo. Dice: ¿dónde estaban los 7 candeleros en el santuario? Ya hemos visto, está en el lugar santo. En el capítulo 4 y el versículo 5, vamos a leer el capítulo 4 de Apocalipsis y el versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ok? Dice, claramente habla del trono que estaba donde se encuentran los 7 candeleros. En el lugar santo, en el capítulo 4, Jesús no está. Sabemos que hay uno sentado en el trono, que es Dios Padre. Tenemos también a los 4 seres vivientes que representan querubines y serafines. Tenemos a los 24 ancianos, pero lo importante es que vemos que en el capítulo 4 Jesús aún no llega. Se está preparando el salón para recibirlo en su ascensión al cielo. En el capítulo 5, el Señor Jesucristo llega y llega acompañado de una hueste de ángeles, que también estaban ausentes en el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 5 y el versículo 8 de Apocalipsis. Capítulo 5, verso 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y notemos que dice: donde Jesús llega. Noten que cuando Jesús llega al salón para su investidura como sumo sacerdote, el lugar donde se encuentra es el lugar santo. Nuevamente, Apocalipsis 4 y el 5 muestran al Padre en el lugar santo, sentado en su trono. Cuando Jesús llega, él llega al lugar santo también,
en donde se encuentra el altar de incienso. Obviamente, cuando Jesús va al cielo, él no va directo al lugar santísimo. Él tiene que pasar primero por el lugar santo para llegar al lugar santísimo. Por eso hay un peligro en que nosotros formemos doctrinas o formemos prédicas en contra de que Jesús en 1844 pasó al lugar santísimo, porque nos estaríamos basando en un versículo, no en todo lo que dice Apocalipsis. En más de un solo capítulo habla de Jesús llegando al lugar santo. Es en el lugar santo en donde él empieza a quitar los sellos, en donde le hacen reverencia, porque el Hijo de Dios que fue muerto en la tierra ya ascendió al cielo, ya pasó al lugar santo. Ahí es donde lo reciben, donde están los 24 seres vivientes que sabemos que representan a los otros mundos que no cayeron en pecado. Ellos están ahí para que sean testigos del juicio final. Y ellos están en el lugar santo, y ahí es donde está el trono de Dios. Pero también surge la duda de que una persona puede decir, ¿cómo es posible que ahí dice que en el lugar santo hay un trono? ¿Cómo el Padre va a estar en el lugar santo? ¿Acaso el arca del pacto no representa el trono de Dios? Y el arca del pacto sabemos que está en el lugar santísimo. Pero vamos a irnos al libro de Daniel, el capítulo 7. Vamos a irnos a Daniel, el capítulo 7. ¿Ok? Recordemos que en ningún lado dice que el trono de Dios está anclado al lugar santísimo. En realidad, en el tiempo y en el templo de Salomón, el arca del pacto tenía ruedas. Es decir, el trono de Dios tiene ruedas. Ahorita vamos a ver esto. Se mueve. Obviamente el trono de Dios estaba en el lugar santo cuando Jesús ascendió al cielo. Y luego vamos a ver en Daniel 7 que posterior al año 1798, según la cronología del capítulo, el Padre se mueve al lugar santísimo y luego el Hijo se mueve al lugar santísimo. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Okay? ¿Quién es este anciano de días del que está hablando aquí? ¿Quién? El Padre, amén. Noten que aquí dice que Dios el Padre está en cierto sitio, en un trono. Luego, en el versículo 9, y el Padre se mueve con el trono al lugar santísimo del santuario. Tiene que haber estado en el lugar santo para moverse al lugar santísimo. ¿Ok? Tiene que haber estado en el lugar santo para moverse al lugar santísimo, porque luego dice que el Hijo del Hombre se mueve al lugar santísimo. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Recordemos que esta es la expresión que se utilizaba para describir a Jesús. Y le fue da como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y cuando fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ok? Claramente, Daniel 7 está hablando de un evento posterior a 1798 y dice que el Padre se mueve de donde estaba antes el trono. Se mueve al lugar santísimo, el juez se sienta, los libros se abren. Luego entonces el Hijo del Hombre, quien es Jesús, se mueve también. Las nubes lo llevan al lugar santísimo, donde está el Padre, y es ahí donde va a comenzar el juicio. Entonces, claramente, el trono de Dios no está anclado al lugar santísimo. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de haber sido sacrificado, él entró al lugar santo. Era ahí donde Dios y los 24 ancianos, que eran los testigos, iban a esperarlo. Ahí fue donde lo esperaron, donde le hicieron la bienvenida a Cristo Jesús, de que volvía, cuando volvía como un sumo sacerdote. Posterior a eso es cuando sabemos que Dios entra al lugar santísimo y Jesús lo acompaña. De esta forma entendemos que con un versículo no se puede demostrar que Cristo Jesús no entró al lugar santo, porque si nos basamos en ese versículo estaríamos destruyendo la doctrina que nos hace una iglesia diferente y que nos hace una iglesia que tiene la verdad presente. Cuando nosotros logramos entender el funcionamiento del santuario, es ahí donde nos entendemos todos los versículos de la Biblia que no tienen sentido. Hay muchos versículos que son tergiversados con el tiempo, que Satanás los utiliza porque, si lo notan, son la base
de la iglesia. Los versículos que más se tergiversan y los que más utilizan en nuestra contra son los que Satanás se ha dedicado por años a intentar abalirlos, como el sábado, por ejemplo. Ya la Iglesia Católica dice que el sábado no sirve, que ese es el único mandamiento que están intentando quitar. Antes los calendarios empezaban en domingo, los días empezaban en domingo, ahora empiezan en lunes. Todos los calendarios de teléfonos, de lo que sea, todo ahora empieza en lunes, porque Satanás se enfoca en quitar el sábado. Satanás se enfoca en cambiar el versículo del santuario para que la iglesia adventista se pierda su doctrina, se pierda lo que es nuestra base y nuestro fundamento, como la hermana G. White menciona. También se enfoca, por ejemplo, en el versículo en el que dice, y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso antes tenía una coma y decía, y de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Jesús le afirmó ese día que él iba a estar con él en el paraíso, no le afirmó que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Por eso nosotros no tenemos que basarnos solo en un versículo. Si nos basamos solo en un versículo y no estudiamos la Biblia en su magnificencia y en su comprensión absoluta, nunca vamos a lograr entender lo que es la verdad. Por eso nosotros como adventistas del séptimo día, teniendo estas verdades, tenemos que aprender a predicarlas, porque esta es la verdad presente, es lo que Cristo Jesús dedicó para nuestro tiempo. Cristo Jesús sabía en el tiempo en el que estaba Él y le ha hecho saber a todos sus profetas en el tiempo en el que están. Por eso le dijo a Daniel, cierra este libro, porque eso no era para el tiempo de Daniel, era para nosotros. Ese libro fue abierto para que nosotros lográramos predicarlo y es la función que deberíamos estar desarrollando hoy en día. Antes la fe era tan enorme que hasta Elías, cuando iba a hacer descender fuego del cielo por medio de Dios, mojó las piedras para que la gente viera el poder que en realidad tenía Dios. Y cuando ese fuego cayó, fulminó todas esas piedras y quedaron hechas cenizas, quedaron hechas polvo. Usted le puede prender fuego con gasolina a una piedra y no se va a desbaratar, pero ni un pedacito se le quita. Pero esas piedras incluso fueron mojadas con agua, no con gasolina, y se pulverizaron por la fe que tenía Elías. Y nosotros hoy en día nos da vergüenza salir a la calle y hablar en una casa, porque van a decir, uy, no, qué vergüenza, luego me ven otro día y van a decir, uy, no, ese no es el que iba a la iglesia. Y eso es lo que está pasando. También nos da miedo ir a la iglesia y hablar verdad presente, siendo nuestra misma iglesia. Nos da miedo de que después nos contraigan y nos digan, ajá, ¿y cómo usted explica esto? ¿Y cómo usted dice esto? Porque es la verdad, nos asusta decir la verdad. Y nos asusta decir la verdad en la propia iglesia, en la propia casa de Dios. Nos va a dar más miedo decirla afuera, que es donde deberíamos estar. Si nosotros no empezamos por la iglesia a predicar lo que es verdad presente, cuando vayamos afuera no vamos a saber dónde estamos parados, porque esto es lo que nuestra iglesia representa. La verdad presente, el santuario, es el ministerio de Cristo, es en lo que Cristo más se enfoca, es en lo único en lo que Él está trabajando. Él está siendo nuestro abogado allá, pero va a llegar un momento en donde Cristo Jesús diga, terminé mi obra como abogado. Se quita su ropa de abogado, su traje, su smoking, su corbata, se la quita y se va a poner sus vestiduras para venir por su pueblo. El que aceptó trabajar con él en el juicio, el que aceptó el trabajo de Jesús como abogado va a ser salvo, pero el que lo rechaza y al que le da miedo hablar lo que debería de hablar, se va a perder, porque esa es la verdad que vive la iglesia hoy en día. A veces hay gente que se sube al púlpito y dice cosas que no deberían de decir y nosotros no decimos nada. Y hay gente que sabe que lo que está diciendo no es bueno y aún así lo dicen. Y nosotros que sabemos que lo que decimos es verdad, no lo decimos porque nos da miedo. Eso no puede estar pasando en la iglesia de Dios. Nosotros tenemos que saber lo que es verdad presente para comunicarla. Es por eso que Cristo Jesús se enfoca tanto en fechas, se enfoca tanto en que la Biblia tenga tanto sentido para que nosotros podamos entenderla. Porque la Biblia no es compleja, aunque las profecías den miedo de decir, uy, no, es que son muchos números, eso no es para mí. No podemos decir que no es para nosotros porque es para lo que Dios nos capacita. Dios capacita personas para que hagan cosas que ellos no crean que van a hacer. David era un pastor de ovejas y no sabía que se iba a convertir en rey. Gedeón no sabía ni con 10,000 hombres qué es lo que iba a hacer y terminó haciéndolo con 300. Los del muro de Jericó dieron 7 vueltas tocando trompetas. ¿Quién va a creer, por lógica o basándose en la física, que tocando instrumentos se va a caer un muro impenetrable con armas? Pero se cayó porque tuvieron fe. ¿Y en qué nos podemos basar para tener fe? En saber que Cristo Jesús es el que está diciendo que hagamos las cosas. Si Cristo Jesús lo dice, se hace. Jesús no puede mentir porque si Él dice algo, se convierte en verdad. Y si Él está diciendo que hagamos las cosas, hay que hacerlas. Aunque creamos que no vayamos a poder, Cristo Jesús capacitó a Gedeón, capacitó a David
y nos capacita hoy en día a nosotros para que vergamos y prediquemos la verdad presente. Es lo que debemos de estar hablando, es lo que nos hace adventistas y es lo que nos hace hijos de Dios. Para terminar, quiero entonar un canto que seguramente muchos conozcan, por no decir todos, que habla acerca del santuario. Em, entonces, que sea para honra y gloria de Dios. Real sacerdote ahí en el cielo. Aleluya. Aleluya. Nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que él redimió. Mis faltas borra en el santuario. Me une más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh, aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra en el santuario. Me une más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra en el santuario. Me une más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Oh, mis faltas borra en el santuario. Me une más
en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario, oh, en el santuario. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú impartes tu palabra, Señor. Señor, pon en nuestro corazón el predicar la verdad presente, ya que es la verdad viva, oh Dios, la verdad que debemos de estar predicando. Señor, hay personas que aún no conocen el verdadero mensaje, oh Dios, que aún no estudian la Biblia con profundidad. Hay personas que creen saberse la Biblia, oh Dios, pero en realidad no saben nada, Señor. Cada vez que estudiamos más tu palabra, más nos damos cuenta de lo ignorantes que hemos sido y de lo ignorantes que somos, Señor. Por eso hoy, Padre, te pido por todos los que estamos aquí, oh Dios, que puedas ayudarnos, Señor, a que cada día nos llenemos más de sabiduría, oh Dios, y de entendimiento para poder compartir tu palabra, Señor. Utilízanos, Padre, como instrumentos para llegar a otros, Señor, y contarles de lo que tú nos has contado. Gracias, Padre, por lo que pones en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque haces a las personas que creen que no pueden hacer nada, hacer grandes cosas, Padre, que en realidad tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros, Señor, y somos nosotros quienes las rechazamos. Ayúdanos, Padre, a que cada día podamos entender mejor lo que tú quieres que compartamos para que así podamos llegar a más personas y esas personas, Señor, puedan acercarse a tu palabra porque tu venida está cerca, Señor. Tu venida está cerca y está pronta, oh Dios. Estás pronto a venir a recibir a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a que estemos listos para ese día, para que podamos irnos en las nubes juntamente contigo, Dios, y con los santos, para que así, Padre, cuando estemos en el cielo, podamos saber que hicimos una obra buena, Señor, y que en lo poco hemos sido fieles, pero aún así por tu gracia y por tu amor nos haces salvos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.